jere aruna de maite ai katuro ai que se mi sapu ande ututube tai no cano petube se pura hei mugumi se aho apendereje poesana o pase que ayuno pena puipepe agua puya tereré Presidenta la pecue y puente pamacoa Batalario asama Mailuquera bebé Mamo pico y memba, umi wakawu, omu wakatu, aesa wakema, ome eva ekwe tupa, marapico peapu, bellame opu, vitakwera pegora, tupanteko aikota, oña tende sereje, ukumieta ikobe, Tome ese bepo a Ayumi yeugama Kuru watune nape Sani sirore nombepe Se maitei taheya Maitei oriente roepe Ese comende asaye yo aitene Mamó pico y memba umi ivaca abeja joven acá ya se sabe que más ñande poeta José del Carmen Caballero. Oye pues apila ay compasivo vean. Ella potaña ande ni mea veterilla y coea veteri. Añi mea co ñande estaba ponete curubatu ñande departamento ponete canin de yupe. Ya yo cupituana, ya se cara Tembiapo, Yayapo, Ñondi escuela. Upesa la tupa, oye, tupa y si me ñande de sai. Entonces, ñande ñame a wiki upere. Uma vez, se tiempo pe ya correntino. Se tiempo pe menos está tiempo pe acá la oye pinuta o la a ti. Oye, eso es baile, función, upesáramos, oye, penutáramos cualquier tembiapó. Oye, penutáramos pesa. Himno nacional paraguayo. Pesa o escuela. A pesa llegó, ¿no? La hija toda huesa ñande ya ñamo añete, la ñana está en Paraguay. Ya en mi himno nacional paraguayo.
así se iniciaban las actividades escolares y en los colegios y en la universidad. Y así deben volver a hacerse el acto de inicio de esas actividades. Y también de las fiestas bailables, fiestas patronales. El himno nacional tiene que estar encabezando o mostrando el inicio de la actividad, ya sea escolares, ya sea estudiantiles y ya sea laborales. Por eso hoy día tenemos que darle las felicitaciones a todos los docentes que estuvieron pasando por el colegio, por la escuela 396 General Artigas. 100 años no es fácil. Llegaron 100 años se cumplieron de haberse iniciado las actividades escolares en la Escuela General Artigas en Curuguaté. Y entonces por eso, con muy buen tino y con mucha capacidad, la directora y los docentes todos actuales realizaron esta actividad de conmemoración del centenario de nuestra escuela, en donde estuvieron muchos alumnos y muchos profesores también. Muchos ya se fueron y muchos siguen estando todavía, algunos jubilados, otros están activos. Entonces, dice que la gratitud es de las almas nobles. Entonces, eso dijo un pensador y eso es muy cierto. Y la gratitud que se había entregado anoche a los jubilados que estuvieron ahí y presentes, y muchos que no pudieron ya venir, otros que ya no están. Pero de todos modos, nosotros que recibimos, aquí tenemos frente a nuestra programación, gratitud y reconocimiento otorgado al profesor Rudecindo Viveros por su valiosa contribución a la educación en esta casa de estudio. Curuguaté, 26 de abril del 2020, a ver qué dice acá, 26 de abril de 2024. Y firma la directora profesora magíster Laura Celeste Duarte Monzón, directora del Centro Educativo número 1. Y no tenemos cómo pagar estas menciones solamente con la humildad, y es demasiado para el maestro. Es mucho logro que te reconozcan la labor, el trabajo. Orgullosos estamos los que fuimos profesores en la Escuela General Artigas. Estamos orgullosos por la labor realizada y por la conquista en la formación de jóvenes, muchísimos jóvenes. Actualmente estuvo el gobernador, estuvo el ministro de Deporte, César Ramírez Caje. Él estuvo en esa escuela. El gobernador, ¿cómo se llama él? Nelson Martínez estuvo en esa escuela. Y el intendente de Curuguaté, Walter Ramírez, estuvo también en esa escuela. Hay muchísimos abogados, doctores, doctoras, médicos. Fue y es un centro de formación con valores positivos en esta comunidad. Y todo también por gratitud al general Artigas, que vino del Uruguay a sentarse aquí. APU, Ñembojoga, Jaoña, Tende, Tapichacuera y Coteñare.
Dice que fue una persona muy, muy cordial y muy grato con los indigentes. En aquel entonces Curuguatí estaba súper poblado con nuestros pueblos originarios. Entonces, miare oña tendeja la cae. A upechar upia de su ombojeras escuela General Artigas. Muchas felicidades y muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta celebración de recordación, de celebración de 100 años de la Escuela General José Gervasio Artigas. Entonces, nos llena de orgullo para todos, porque esto no se compra. Pero ni que tú dejó en el supermercado, mira ese certificado de gratitud. No, esto se conquista con las almas, y las almas nobles que reconocen el trabajo humilde, el trabajo grato que hacen los docentes. Shembo es arepe, la gratitud. Entonces, para el día que se aproxima, el día del maestro, a todos los maestros paraguayos, Shembo es arepe. Tamo a pesar señe, mai botire comia, ai pipe toro añua, cosepe arenike. Eta min desembo semita i pema, ajetamba epona, ai quandere che Upeite se caria coite se mando Etemi se akakata, ajetaro i pegape, sape antende posi. Esena mirei poca, anei pamino guará, poco y que mare así. Oikoi suikaria Amañe y paitabu Ose pona yo aite Aye poi menende ave Rebu ande yurubu Grejeshara moi potu Omin bindera pecue Kokue jevero que ya Rekasa mombirimi Akoine kunyatai Abapiko toimo Aseka tu se tuya Ose masiati Asero banga ishangi Wikima shera pera El homenaje a los maestros ayer, anoche, y el pergamino recibido que comparto con mi compa de la promoción 69. Entonces, comparto con ellos, con ellas, esta gratitud del pueblo, de las autoridades de la Escuela Graduada 396 General Artigas. Entonces, orgullosa debemos estar de nuestra labor educativa. Con toda humildad lo realizamos y con todo amor, y la conquista
de los valores para nuestros conciudadanos. Felicidades reiteradas, felicitaciones, felicidades por el Día del Maestro y muchas gracias a todas las personas que organizaron, especialmente a la directora de la Escuela 396, quien encabezó esta actividad de gratitud a los docentes y al día centenario de del inicio de actividades escolares en Curuguate. Hay un mensaje, ya se domina, para Iñandebe. Allá en la pantalla va a mostrar unos mensajes que vienen y estamos en nuestra programación 95.5 Agricultura FM Popular, Radio Popular. No voy en el año de mensaje. Excelente programación, saludo al profesor Iberos y más Osvaldo Miranda. Muchas gracias Osvaldo. Y ustedes que están, ayer también se conmemoró el Día del Periodista. Y muchos de los alumnos de la Escuela General Artigas y del colegio ya son periodistas y están en plena actividad de trabajo. Felicitaciones. Señor, estuvo por Salto de Guardia, dice que acá don Abel Benítez. Voy a leer un poco acá estamos nosotros en nuestra programación de comunicación y estamos felices con la humildad, la sencillez del maestro paraguayo. Y bueno, vamos a estar recibiendo los mensajes de todas partes del país y del mundo, en donde llega nuestra humilde labor de información y de música paraguaya y chamamecera, porque chamamé también está escrito, hoy está cantado con palabras españolas y guaraníes, porque nuestra raza es guaraní. Entonces, acá vienen unos mensajes más, qué bueno, chuchi. Y así, estamos. Dice, es señal, si los perros ladran, es señal de que andamos Sancho. La gratitud y el reconocimiento que se nos da, nosotros lo tenemos guardado. Y en el corazón tenemos guardado muchas cosas más. Tenemos guardado una conformidad de haber cumplido una misión, de haber enseñado a alguien que no está en la cárcel, que no está enviciado, que es honesto y trabajador y trabajadora. Entonces, eso es lo que a los maestros les satisface. Y entonces, eso es. Cada año se recuerda el 30 de abril, el próximo lunes es el Día del Maestro. Antiguamente los alumnos se iban a la casa de los maestros a llevarle algo, algún reconocimiento. Ese era una costumbre y era una gratitud para con el maestro y la maestra. Pues ahí mandó a mí miértelo y tal la pegó se y pegó se tuqueaba después y antiguamente, y gracias a eso hay una canción. Vamos a escuchar si está mirando bien.
Escuela Tiempo Peguaré. Y ahí tumba la campana, echada malomita, ya aquella forma fíjate donde gua, ya chuquea, Campiro en Yandiguazú, Oligama te vaina, Huira y Yecahuejo, tanto cero al masico, caí ladrillo, masita, doña martillo, helado, caboquerón, recreo, capene, mandu, pape, mantecado, medio ya cae, partido, trompo, sitio, cuetaje, carrera, maqueta, matucaje, balita, pirraca, curtu, escuela, tiempo, peguaré. Como ajero guana maestra, Tobeto yaguarea, Ayaro canto saple, pe clase bella uca, corredor de cuitigavero, y allá pica alguno acá, caí ladrillo, masita, bollo, martillo, helado, caboquero, recreo, capene, manduja, pape, mantecado, bello ya cae, partido, tronco, sitio, cuetaje, carrera, maqueta, matucaje, balita, mira, escuela, tiempo, peguaré, escuela, tiempo, peguaré. Tiempo Peguaré, pechaste, más que pecha, a muy hora vale, pero jugar chanta, moneda, para toque, oye, otro en la trompo, oye, jugar para recreo, pelota con las estallos y la hora escoba, pelota de trapo, miando y más. Entonces eran otros tiempos. Y no, es una recordación que se queda para siempre. Los mensajes de las maestras quedan grabados para siempre en nuestra mente. La ñane acá me hospital, la ñane maestro escuela de ñeme, peaco te vea, pues, ñeme de aniversario de fundación de nuestra ciudad de Curuguate. Allá el 14 y 15 de mayo, al día de la independencia y el día de la creación, de la fundación de nuestra ciudad, de la histórica Villa San Isidro, labrador de los Reyes Católicos del Curuguate. Umi tapizá, umi vamos Usirim Boipuri, Río Paraná Boipuri, Hakuya uñande Epicuea y Hakuya ñande Rique, Oñe Eñandesa, Usted mi uñande Yaúa, Shagua, Owi escuela la umia owe coja were. Owe hakaten le iñere, hakaten le yerokire, hakaten le iñemondere. Ha escuela owe rojoriwea oila ijipicuela kwe ba isa boy korakae. Ñandenda ila ñana kata etereya nanya ila ñana kata etereya la ñande pura heire da ñana kata etereya la ñane ñembo ere la ñande ñane mi ure aye pemo está hoy o ecoa ave takate me la ñane ba etere porque o acuébete un mismo mbirwa o prohibido hiña de vida ñañe mala ñande abañe eme upeya güey no oye prohibí este oye lo mitamba este canguio o hueco
con este bebé. Hañandumina, corriente, siempre corriente. Upea, escuela, esa escuela. Upea, estaba, upea, goñan de Netagua, Racae, ojo, Moñepeno, o Funda, la ciudad de 7 corrientes. Hañandumina. Siempre corrientes, nadie le podrá quitar sus cosas que son muy suyas, chámame jacaranda. Chivatos con sus sombrillas, 7 puntas por ciudad y una cruz de los milagros, fiel custodio espiritual. Y una cruz de los milagros, fiel custodio espiritual. Corrientes será corrientes, nadie la podrá cambiar. Hay sus veredas angostas, sus casonas colonial, dorados que a flor de agua van plateando el Paraná. Ni el título indiscutido, capital del carnaval. Ni el título indiscutido, capital del carnaval. Siempre corrientes, nadie la podrá cambiar. Mientras oigan por sus calles calentitos los chipás, o al cauque en rebeldía hace oír sus apucáis, mientras el Cambacua festeje al señor San Baltasar. Corrientes, siempre corrientes, nadie la podrá cambiar. Verón Palacio es el conjunto que interpreta corriente, siempre corriente, nadie le podrá cambiar. Mientras que se oyen por las calles calentitos los chipas. A ver, güey, si tende y la chipa ven dejado ahí, corriendo de calle, ve. No, yo corría, entonces calentitos los chipas. Upare ni usted ñande ñañen beatiana hay que juntarse y hay que prepararse. Neike amigos de cabina de Julio Cáceres, los de Imaguaré, acuerda hueco de la hueco y el conjunto lo de Imaguaré. Ñande ya hueco, güey. Banda jaoí ahí, ñande dúo a los Ima. Vaya en duda llega mi. A mí ana la ña ñamo Baeguazú, aña y pitimoyo, gato de nondena. O sea, estoy en mantener, ¿verdad? Música, canto, danza de mi gente, alma y voz de mi pueblo. Pueblo Aguazú, pueblo chamamecero, pueblo en marcha que busca su destino libre, fraterno y solidario, para siempre cantor. Ney, que chamigo. El carro de mi paciencia, talento pero seguro, la huella de la experiencia me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si es la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso digo
para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney que chamigo, si haces memoria vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Ney que chamigo. Corto en palabras, hay gente que piensa que soy huraño. Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío. Yo soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy río. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney que chamigo, si haces memoria vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Ney que chamigo. Y para hacer historia hay que arremangarse y juntarse y arremangarse, naked amigos. Hay que defender los nuestros, la música, la danza, hay que... Hablando de danza, anoche estuvieron también las integrantes de la danza, la danzarina. Había peña, hermosas niñas cantando allá y por ahí la actividad. Felicitaciones a todas las personas que hicieron posible esto. Sean ellas docentes, sean ellos también, por supuesto, fueron autoridades todos, la gobernación, el intendente, el ministro de deporte, todos seguramente colaboraron y muchas casas comerciales para que todo salga y el tiempo se prestó. Y por ahí Tereño y la farra, que más que farra era una fiesta, así es. Entonces, a mis amigos, pea o PTI pura hey ABI, más que pura hey es un relato PTI ñemombu a PTI miandú como a mis amigos. Cuando estoy con mis amigos, con ellos, los queridos de mi alma, se me hace hermosa la noche, me lleno de paz y calma, me quedo así, sin reproches. Se me hace la luna llena, florezco en la madrugada y la garganta me pide con urgencia renovada un vino con guitarreada. Y es que me gusta juntarme y con ustedes me hallo, con la música que amamos, la que estamos escuchando, pero solo con ustedes, mis amigos, conversando. Que puedo andar por el mundo y llenarme de distancias, andar tan lejos a veces donde la vista no alcanza. Pero los ojos que tengo para ver a mis amigos, yo no los tengo en la cara, miran desde los recuerdos a través de la nostalgia y miran aunque no vean estos mis ojos del alma. Que ya no estoy como antes, que no vengo algunas veces, que me andarán extrañando, igual que yo extraño a ustedes, pero en noches como estas estoy pagado y con creces. Que no se mueran los días, que han de venir todavía,
que no se apaguen las noches, las tardes, las madrugadas, que sea siempre una alegría, la amistad bien entendida, de vinos y musiqueadas. Y que ustedes, mis amigos, los queridos de mi alma, perdonen si alguna vez los ofendió mi palabra. Seguro fue sin querer, pues aquel que quiere bien jamás ofende ni daña. Y si algún día me voy de donde nadie regresa, sepan que mi testamento guarda un enorme tesoro que no pienso regalar. Yo me llevo mis amigos porque los quiero conmigo a la hora de la verdad. Son ustedes mis testigos, nadie más. Son ustedes mis testigos y nadie más. Los amigos que están formados actualmente a través de la tecnología en grupo de amigos, grupo de amigas, y que se comparten. Se comparte el almuerzo, se comparte la charla. Entonces es el lema que debemos tener, compartir con los amigos. Y a veces dice, él dice, yo quiero que a veces, los mitagos a veces, pues haré, oye, pues, los grupos de alumnos, dice, pues, antes los mitagos y yo rebosado y hago tomar, entonces, ya yo disculpa mi Ana, porque los mitagos una apetencia, ñande manduao, ñande nare, ñande tabare, ñande neño y jagüere, se mandó a se mandó avo era pesabete y pura hey se mandó avo ya de camí a ver se mandó avo era pete y pura hey oye ya por aquí ña enduana con la pura hey ña endula ia. Entonces, usted ya mandé ya igual, ya en domingo. Se mandó a você vaya mira peiname aceita con pura hey ese se joda con ir amaro vente da saber se me agata mi Paraguay a pejalero se pillo java se me agata mi peña se inde
ese güey fuera lindo como paivenanga ñeñote. Pepeti por ahí en Bueasia, y mando a ojinala y valle, yende goya cupaitego, oye, upaitea yende. La ñana en güey fuera o pitapanda. O pa apure ñande ya oye uñembo uñande pete tecopiaju. Acá épico acá en mala escuela venido acá y ladrillo de acá con allá misma Pancho acá y ladrillo y po manduico hija ira pero acá y ladrillo entonces umi ñanemba este amigo César y para la gente lo ya posee yo oír porque hemos ver televisión, manda después de acá la radio, a un una PM, se con Maguarema 74 Ari, anda ahí en bote. Entonces está Aragua o ya po. Está o paru biaicoa. Entonces está hay cua está itereyo la anda igual iba. Con celular me vaya día tuya ese año. Entonces él allá potaña mantener el viejazo digo el viejazo. Hermano otros en Daisha la cuela. Ahí por ahí cuelga tú. Porque en Daipoya cuela y cogerá Daipoya cuela tentación con Ana. Le juramos de visitar la cuñata y me mombrí mi viento hoy. De mendarire. Mantela y gato. Con ana nahani. Con ana gesta itere imba la oiko la yaikwa na yaikwa mo ayo oía. O paro piwi oye yo ñembo yo misiones gesta un misionero. Misiones llegó a Tajaña, Momaiteimina y no soy Salman Cuello, me uyema mañana después me hace catuna pero con allá y me voy a estar eso. Allá me yo tenía que petit barete ahí yo ve ya puña misiones llegó a Tajaña. Pa umelo pura keita misiones ñure se guata Ambaracandi rombollo y vivo pecer en luta se va a llegar Villa Florida, Villa Jazabo, Playa Dañure, ya Yepoí San Miguel Pueblo, ya Jupitivo, que ñaman ella pitumi Itayurú y yo Yecuama, y Botitriza, Ogamimi Las arboledas de la tercera cuartel y Ponaba QRI San Juan Bautista de las Misiones, Sepurajey, pero Mormona Ciudad querida de mis amores, lugar de ensueño se viaja Misiones, Peñaguajene, Yamocajubo, Becunu Uperirente, Anayajane, Paso, Naranja, Peyayajú Yajasamine, hacia Colonia, Jaupe y San Roque, Peabe Hoy me va Pepe, se bote cuera y antes se veamos Maiteí Upeyajane, hacia Potrero, Maracapú, Peyayero a ese pope ñaneco evo ñamaca sane umipecu ya hasa cuevo anga yajane cu cuatro bocas ñango el bote
el desvío Santa María, un Pepe, hoy me voy con veces. Allá en la loma se ve de lejos y por ahí te va naranja. Alonso Cuepen de Ollejuaba, granja tercera llegó tutú. Los pajarillos vuelan trinando en las orillas del Tatané. Curuzucito tan milagroso, Pepe a mi bañero él. Ya hubo el cubo, lo más San Pedro, te fuiste a Tire, ya llevo a San Antonio, Peñaguaje, Boñamuave, Tema y Tacurubí. Hoy me arroyo, ya me encantaba aquel paraje del Pacurí. Cherera, Jana, Pendecir, Pecusani, Nacio, Tajesamí. Como recuerdo, Peinao, Cuitama, para la historia se puraje. Adiós misiones de mis andanzas, adiós lugares será Pecue. Misiones de Guatajá, para todos los misioneros que habitan por estos lugares, ya Hapuicuerete, vente mañana, pura enta pago borrado, te chamame, o mombeua, baepa yehula y joga y puicuela y cacuaja hueve, baepa y con la joga, arerireja, ojo, yehula y vaya cueve allá, que se porten. Ando tu país me la joga cuella y ñanando y pama la joga arendagüe a la pozo porque más pozo después de agua corriente pozo hasta Tacuayeresco el horno y el pozo y vea correntino el horno y el pozo ya no están ahí ya no vi. Al regresar a mi desuño, me da tristeza al contemplar la casa donde yo he nacido. Ya no se alcanza a divisar, toda cubierta de maleza. El horno, el pozo ya no está, se van perdiendo con el tiempo, pero en mi mente siempre está. Y esos momentos tan feliz de adolescente, junto a mis padres, ¿qué más bello puede haber? Hoy con mil ansias he venido a visitarte y entre tus ruinas amargos llantos te daré. Toda cubierta de maleza, el horno, el pozo ya no está, se van perdiendo con el tiempo, pero en mi mente siempre está. Pago borrado, hoy pregono en mis cantares, porque angustiado para siempre me quedé. Ver el lugar donde nací ya despoblado, tras los recuerdos que jamás olvidaré.
Mago Borrado, así se titula este chamamé tan elocuente, ¿verdad? Que cuenta la situación de lo que era y de lo que fue nuestro hábitat, la Ñanderoga, Upey Yayeroba. Curuguatí es uno de los pueblos, de las ciudades más pobladas por gente de otro lado. Hay San Pedrano, hay de la cordillera, del departamento de la cordillera, cualquiera. Mira, pueblito de Santa Elena, hay cualquier cantidad de Santa Elenino y Santa Elenina. Es así que un habitante, o sea, el hijo de una de las habitantes de Santa Elena, de doña Visitación Martínez, Visitación Martínez se había casado con un chaqueño de nombre Marcelo Torales y nacieron hijos, y uno de ellos es Carlos Torales Martínez, quien tuvo la virtud y la gracia de Dios para que pudiera escribir un verso de reconocimiento y de admiración hacia Santa Elena, el pueblito de donde nació su mamá. Desde lejos te canto, pueblito de Santa Elena. Siento inmensa pena, ayesabo y mombu. Hey, tu pepo y meches, y mis padres tan queridos. Al Supremo yo le pido caete tacalle. Pueblito cordillerano, soy tu hijo adoptivo. Aunque tan lejos yo vivo, coerero caicue. Ayujú, vinde y pupe, consuelo a mi quebranto. Por eso a ti te canto el semire en el jaué. Tengo sangre paraguaya, pero yo soy argentino. Por suerte el destino, Santa Elena Pecherera acá. Visitando a mi mamá, me quedé enloquecido. Lamento no haber nacido en esa bella ciudad. Admiro mucho tus campos, tu bosque y tus arroyos. Entre todo el más famoso, Itaari Osuru. Queneacuaba, Momburui, por sus aguas tan benditas. Atracción de los turistas, el famoso Uaú. Ciudades tan hermosa, a Santa Elena rodea. Chubila y Aguibe, Bocazate del Uau. O mi pa Momburui, San José de los Arroyos. Itacuru y precioso también Caraguatay. Itapapora está llena de mujeres tan bonitas. Entre ellas mi madrecita, Upe Barrio, Boyeguá. Hoy Potanga, Utupá, Oñe cumplico este sueño. En tu divino suelo para siempre te apuntar.
Y un verso hecho de gratitud para su mamá de parte de Carlos Torales Martínez para doña Visitación Martínez, ella es de Icuapona, de Santa Elena. Entonces estamos disfrutando nosotros nuestra programación de siempre, de los sábados. Los sábados, niño ya veré ñemon está, perlomitane, ñemon ba eguazú, ñemon morado, está ella voy a acá me ya lo mitad. Con Luis Martínez, Luis Alfonso Quiñones, me Correa, hoy miramos ese año. Tu pato me eso es este año, pela ya lleurea también. Getangola pura hei apoja apejamo. Se Curuguatí, de Curuguatí, don Porfirio Urbieta Olmedo, Santa Elena y ahí, pero vi entonces a Curuguatí, yo ya puedo ir por ahí, vine a ver, a Curuguatí, Porfirio Urbieta, pero llamando a Tapia y TGC, porque ya puedo ir peba con por ahí. Peina amondo kose puraje y potama y ma pehendumi. Peina amondo kose puraje y potama y ma pehendumi. Uruguati guape y me va entero. Peina amondo kose maitei. Te caturupi y cote sarai te mumbuelo cuitaba pueblo guaraní. Ciudad de Asunción y Momburu, Acueco, Anganguarano, Anguimapita. Ciudad de Asunción y Momburu, Acueco, Anganguarano, Anguimapita. Yaricurupita, Peliconaba. Momburu, Buruca, Etellaja. Vivitu, Canguileña, Juanito, Ripecuru, Guatiguaya, Jesajagua. Uruguay, pueblo cuna de un héroe, un capitán trocho nace Jagüe. Uruguay, pueblo cuna de un héroe, un capitán trocho nace Jagüe. Llevaré con anga con pura gente, viví tu pepore, ambo bebé. Doy cuao, iba coñanere, tame don Mauricio trocho nace Jagüe. 14 de mayo, día de la independencia, aquí se San Isidro o en Cobija. 14 de mayo, día de la independencia, aquí se San Isidro o en Cobija. Doña Matoripe, Umiba, Umiara, desfile de gala, estudiante ta. Tercera división de caballería, Curuguati, pueblo, Omboyegua. Don Porfirio Urbieta Olmedo, acá costuvimos, o sea, con verso, con cuatiare, oye, hay pire, oye, oñemo, yo la pura hey, oye, pura hey, la baisitepa, capitán Trocho, no sé, wea, pero ya le estaba Curuguatí. Hay por y por ahí te digo, la mañana en Viapo, ya mira mañana en Dujicuengo y por la pelea ya no hay compromiso, ha llevado ya recuerda en la presencia del doctor Diego Irala, o presidente de la comisión de festejo, este día de la independencia, día de la fundación de Curuguate. O parupi oyeyu aina guri oyeyu misiones oyeyu Santa Elena y oyeyu y en Bucuy ni naña mombe usei digo la iñoja oye ia hoy no paso de joa naña mombe usei ma oye moi iñoja carapa oye ya agarra nambu saite
Doña Cuave, mandé por Yecua, y me voy la inambúa. Entonces, pese la yaja. Pero, y por año, me gusta todo Yecua. Oye, ya puedo repetir por ahí, como oye, monao, cuñá, pilarense, flor de pilar, o mujer. Luis Alberto del Paraná, o por ahí, que ambue, mundo, leo, correja, o por ahí, peaco, por ahí, flor de pilar. Preciosa como una rosa la guaireñita. La azucena blanca, azucena parecerá, Mas con la gracia llena de magia de su sonrisa. siempre las vence la pilarense mi recedad. Luce y destella como una estrella la encarnacena. Joya que brilla desde la orilla del Paraná. Es primorosa cual mariposa la Concepcena, pero más dulce gana y seduce la de Pilar. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y está en Pinasco el jazmín del Chaco mi adoración. Pero por siempre la pilarense más deliciosa tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Cual serena virgen morena la misionense, Y la chigueña carapegüeña en Burucuyá. pero el orgullo de mi terruño es la pilarense. Con los claveles de los vergeles de mi Humaita, Casa Peña será la dueña de un raro hechizo. nuestra lozana, Dalia Seyana, Paraguarí. Pero parece la pilarense que Dios la hizo para que fuera nuestra primera flor guaraní. Y si engalana la villetana su agreste huerto, porque natura le dio hermosura de Amambay. La pilarense cuando florece en su bello puerto es la hechicera de la ribera del Paraguay. Y el poeta se olvidó de incluir dentro de las bellezas del país. Todas las paraguayas son bellas. Todas las paraguayas y las profesoras son mucho más bellas que las demás. Porque tienen valores muy superiores de humildad y de amor para enseñar. Y no tienen ninguna mezquindad. Entonces, este programa que estamos haciendo es el homenaje a todas las maestras y los maestros. Los maestros también son así, los profesores son humildes, sinceros, francos. Y hablando de Franco, tengo que recordarle al profesor Alarcón que tenemos el compromiso de cultivar la hierba mate, amigo, en tu colegio. Los plantines ya están. Ahí estuve hablando con el diputado anoche, entonces ya está todo hecho, preparado, así es que bueno, estaba hablando del poeta que se olvidó de una de las bellezas del país, Ángel de la Sierra. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana. Ángel de la Sierra, es el camino de Abelbenítez, de Valleguán, vaina.
letras tiene blando el corazón y su voz muy paraguaya es la música serrana de sabor aprisionante que contagia el diapasón. Ese espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural, cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe, al cantar su melodía de misterio montana. Pequeña como grande, descendiente de Guaraña, residenta en Caraí. Hoy sus águilas no envían ni al cóndor de los Andes, y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní. Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro, cual tu templo de esmeralda de imponente majestad, orográfica doncella, virgen blanca de ojos negros, entre cumbres representa a la diosa libertad, entre cumbres representas a la diosa libertad. Es la expresión del poeta, el sentimiento admirando la belleza de las que habitan, lo que viven, lo que nacieron en el departamento de la cordillera. Aunque viva entre las piedras, pues vegetal y tal. Entonces la diferencia se vaya nigo no hay poila y tal, no hay poila y bateja, entonces se vaya guacuera. Ni en Brasil yo me... Pero todo el pueblo todos los pueblos de esta región tenemos nuestra fe. Porque soy tu promesero, así dicen los correntinos, porque ellos tienen un santuario, la Virgen de Itatí, ahí se encuentra, en la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes. Y porque soy tu promesero, así se titula un chamamé que le hicieron a la Virgen de Itatí. Vamos a pedir a ver que nos pueda interpretar para hacerle escuchar a todos y a amenizar esta programación. También nosotros después vamos a seguir escuchando porque tenemos nuestra fe en nuestro San Isidro Labrador de los Reyes Católicos de Curuguatí, también nuestro San José Obrero, que el primero de mayo, sí, sí, el 1 de mayo es Día del Trabajador y es Día del San José Obrero, allá de nuestro barrio San José, donde nosotros vivimos, en el barrio obrero de Curuguate. Tenemos, a ver. Gaucho de poncho rojo y el color de tu piñón, no fue en vano tu ofrendar a tu vida sin rebelión. Como si tiñera el suelo de púrpura redención, tu sangre por tus hermanos hoy es símbolo de unión. Gaucho Antonio Gil, como tu pueblo cantó. Porque este es para otra creencia. Porque soy tu promesero, los de Itatí. Así son. Y es por el canal. Ya llega a Payumayme. Porque soy tu promesero. Así se titula ese chamamé. Me van allá escoina, pero si no. Entonces, un saludo cordial a todos los profesores, a todas las profesoras. Que pasemos con humildad, con fe en nuestra familia, en nuestro ex alumno por los logros obtenidos. Bueno, eso es.
cono que suelen traer mis penas, con su manto azul añil me protege desde niño. Fue mi madre su cariño que me trajo hasta Itatí. Por eso vengo hasta aquí, madrecita de esperanza. Si solo verte me alcanza, virgencita de Itatí. Hoy venimos hasta aquí a cumplir nuestras promesas. Junto a tus fieles que rezan llegamos en procesión, con guitarras y acordeón a cantarte un chamamé. Agradecerte los chaqueché por darnos tu protección y a pedirte de rodillas que nos des tu bendición. Quiero ser tu promesero junto a la gente que reza. Venimos con 1000 promesas desde lejos a visitarte, a rogarte de rodillas y a pedirte, Madre Santa, para este pueblo que canta, bendición a su familia. Con su manto azul añil me protege desde niño. Fue mi madre en su cariño que me trajo hasta Itatí. Por eso vengo hasta aquí, madrecita de esperanza. Si solo verte me alcanza, virgencita de Itatí. A ver todos los devotos y promeseros, vamos todos juntos. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! Y a ver el zapucay para la Virgen de Itatí. Sí, la expresión musical hecha de la fe a la Virgen de Itatí, del pueblo correntino. El pueblo paraguayo tiene fe y tenemos nuestra Virgen en la ciudad de Caacupe. También de la de por ahí, tu pasica Caacupe, peruana. Ya en tu camino ahí porque tenemos que tener fe y que nos ayude. Ai totale je sauti porque se veikos arekuba shemembu shako pure weteri. Patria Paraguay, la Yucuiba y Pendelaya, promesa debe de ver, porque Oga vio bebé, se me embucuiba en mí, oye presenta o servir y patria o defender, tu pase se manua, fuera mi macoñe. Se me envuelva como a hasta y te señalua se yo puni mi oye hacia pues a peoñe ya ma como mamá.
serma, como esta xerecovia. De mamá y te hijara, imitar a Mollepe. Pacaga mandichuve, da chuveira momará. Y repente a copeje, oscribí cheve y paja, hoy copona y tendeja, y carta pe mueneje, de chaga un manteche, y piare o ya pocoy, pero y catun te bocoy, tu pase pero Esto es Paraguay. Esto es Radio Popular FM 95.5. Es el agradecimiento que va a todos los directivos de esta radio popular por darnos esta oportunidad de tratar de hacer un agradecimiento a nuestra cultura y una expansión a nuestros temas, a nuestras polcas, y también hacer una comparación con los chamames. Upesa perla or ya poa y catu esa henduka a ver venite ndier ya poya esa y catu balomita henduela ñande pujoea ya 95.5 no hemos muy oigo ina pero ape ñande y cuida be llepe un de mi cuñaca y cuida llepe no henduina dai yo dije ella doña Gregoria va y upea va todo el día con él y tú me dejas andar y rayo. Entonces, no hay por ahí, vea. No hay por ahí. Ya moía, ¿verdad? Porque ya mombe, arango la radio, pues me tengo ya gente, ya escoge la televisión, pues. A la televisión, la radio, hoy me jabe ya gente, ya en bagrupe, ya de borsiquera, ya de cocoa, ya va a pojape. Mamá, ojendu cero, la radio. Upe araña yo cupiti ñamba apo haumba apo con acuña cada icua o feria o presentarlas en vía pocueracue en bacurero o su piaque su campo suero después limón chipa curero gatu ne nañamos be usted entonces peyuana mamá haciendo a la escuela Peyura la peñemu ñande la picha cuera un bapo. Hay por allá roina ñandan doctor Diego y la uta hina un ñande boya Congo fiesta aniversario de San José Obrero, ñande barrio Obrero, Pepe Capilla San José. Y SQP Boina, Radio Agricultura en donde esté Boina de Capilla, me oñemos por ambas, y cuántas veces y nada ya cuente la programación para dañamos, pero hoy cota veis árabe, misaride, hoy cota la procesión, pues vete, el primero de mayo, Día del Trabajador y Día de San José Obrero. Outan ñane aquí nuera outan el doctor Diego en un país me con una información outan entonces ya señena entre pa un ya go señena va y con la ña la tu pasika ku pero ñe mo ba ewaso ahí pura hey la ñande en Paraguay está interei la música con ella está interei hoy me allá se aguante más la pura hey ya pues güey no ya pues la ñande mi andu upeango es capaz ñandu camina más quiere para irme pea pete pura hey y cuana más envía poco para más bambopu Luis Alfonso Mantelaña de Esperanza, pero con no Ducaína. Entonces, Mava quiere para irme. Es que viene de ver por ahí. A ver.
allá en Luca. Daikatu ibabame deje wisen buesarai ni agaro momburu de gente se ponja ababe pena culpai si umi va se gusto quel de mante voy la se consolará ma vai querer para me a de vender lluve seco a cointero jaijo a coiro jaro. Nadie puede más quitar este amor que tengo a ti, aunque lejos ya me voy, mi consuelo eres tú, pues no culpo yo a nadie y mi gusto he de hacer. Aunque tú ya no me quieres, igual yo te quiero a ti. Ma vai querer para me, a de vendere lluve, seco a cointero jaiju, a coiro jaro. Mava y quiere para y me ayer en el lluve y me hace sanguíneo. Pero conte hoy en camino también pero ñanda ya me puta mi estrella perdida mi correntino ahí o cañillo y la envía y junta o ya pobre pura ella no vi los románticos hermanos Barrios. ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños que sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, sediento de amor.
pasión. Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. La expresión romántica Chama Mesera con los hermanos Barrios, hermanos Barrios, mi estrella perdida. Qué lindo tema musical y para rememorar tiempos, ¿verdad? Que siempre se renueva y queda muy bien. Este copio ya don Abel, ya no ya un doctor Diego, pues tengo la historia de Lía Mariana hecha para Ospa, de fiesta patronal ya de San José el primero amo barrio obrero pues a pedir la fiesta tu chapa y peor cosas a pero hoy tenía no ya te de mita hola ayuno pena puipe agua tuya tereré presidenta la pecue. Bueno, ya nota en la presencia del doctor Diego Girala. Y entonces Gustavo de noticias frescas. Y por agua. Adelante. Pues amigo doctor. A ver, oye, hola doctor. ¿Cómo te va? Está la actividad en mañana, ¿verdad? Sí, corresponde. ¿Corresponde? Claro que sí, más que algo habremos hecho totalmente. Sí, señor. Buen día, gracias por venir. A ver, ya estamos en la programación de los sábados y estamos todo tuyo. ¿Qué me tenés que decir? Buen día, profesor, y a la amable audiencia de Radio Popular. Y estamos aquí a tu disposición, mi querido amigo, con mucho gusto. Tardé un poquito para llegar porque estamos también ahí ayudando un poco a la capilla de San José, nuestra capilla en nuestro barrio. Sí. Yo fui catequizando de ese lugar y tengo un compromiso también con nuestra querida capilla. Entonces por eso, pero ya estoy por aquí. Estamos. Orden, bueno, me dijeron que está usted como presidente de la comisión organizadora de las fiestas patronales. Que queríamos, no tenemos el calendario de las actividades que se realizan. Si podés leer que... Sí, así mismo. Desde el año pasado me tocó el alto honor y la oportunidad de poder presentarle a la ciudadanía como su presidente en las patronales, ¿verdad? Porque esto es algo muy de la ciudadanía de todos, ¿verdad? Y muy nuestro. Muy nuestro. Y algo que nos gusta a todos, ¿verdad? Ya farrea, ¿se oñan de la Paraguayo? Y entonces en ese sentido me animé, acepté el desafío y este año estoy por segundo año consecutivo como presidente de las patronales, pero detrás de mí está una gran comisión ayudando y trabajando, ¿verdad? Si nos ayudamos... Así mismo. No llegamos a ningún puerto. Y trabajamos conjuntamente con el intendente de la municipalidad de Curuguatí, y con todos los funcionarios. La fiesta que se hizo anoche, el reconocimiento a los maestros es una expresión ya de la cooperación entre todas las autoridades. Sí, de hecho que es parte del programa de las patronales porque se incluyó eso, ¿verdad? La escuela madre de Curuguatí, que por cierto fue mi escuela también, ¿verdad? La querida Escuela General Artigas. Y ñamuñupunu ya hablan de patronales y ellas barrean así. Tenemos el listado por día. Te paso. Oye, acá, bueno, sí, y empezaron los trabajos de hermoseamiento el 23 de abril, ¿verdad? Las calles ya están todas hermoseadas, tan lindas. La entrada a Curuguatí. La entrada también. Seguimos el 4 de mayo con la elección de Miss Curuguatí, ¿verdad? La señorita. Después el domingo 5 de mayo. ¿Eso se realiza dónde se hace esa fiesta? Yo realmente no estoy conociendo porque eso es un equipo privado que está a cargo, todavía no sé en qué lugar van a hacer, a cargo de Alta Group.
Alta Group se llama. Ellos se encargan de la organización, ¿verdad? El domingo 5 de mayo, corrida y ciclismo San Isidro Labrador, que organizan los profesores de educación física, para un momento... Muy interesante, porque ahí veo ahora que siempre hay más bicicleteros y bicicleteras. Así mismo, y hay premios para el primero o segundo puesto de cada categoría, inclusive hay modalidad de adultos, categoría libre, ¿verdad? Después tenemos el lunes 6 de mayo el inicio del novenario San Isidro Labrador de Curuguatí, a cargo de la iglesia, ¿verdad?, de la parroquia. El jueves 9 de mayo, apertura de la Expoferia de Artesanos y paseo gastronómico en el paseo central de la Plaza 34 Curuguatí. Está en número 10, ya solicitamos. Y ahí vamos a tener ir a Purité Sanguinú. Sí, concedido ya ese. Después tenemos, eso durante toda la semana. El sábado 11, un torneo de fútbol de la Tefucán versus Estrellas de la selección paraguaya en el Estadio Tigre Ramírez, ¿verdad? Ese es para poder mirar un poquito de deporte también. También el sábado 11, la primera corrida de toros a cargo de la Sociedad Hípica y Tradicional Curuguateña. El sábado 11 de mayo también hay una fiesta bailable en Apadec, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los grupos que vienen? Ahí va a venir el grupo que conozco, Pibes Chorros. Esa es una fiesta popular para los jóvenes, así bien aparte. Sí. Locro, sí, es posible, locro y poscueana. Sí, y después a partir del domingo ya vamos entrando más en la parte central de las actividades. Tenemos el 12, la gran jineteada que organiza la Sociedad Hípica. Eso va a ser de día, ¿verdad?, de la mañana. ¿En dónde? En la Sociedad Hípica van a tener asado la estaca para pasar bien, bandita. Y ese domingo 12 también, el gran pedido de los curuguateños, ¿verdad?, que nosotros nos encargamos también con el intendente primero de entender esa necesidad de tener espacio y oportunidad para los jóvenes, para los artistas locales. Entonces organizamos con la comisión también una noche de peña artística en el Paseo Central también, ahí en el Paseo Gastronómico Artesanal de la Plaza 34 Curuguateña. El domingo 12, Pujaré a partir de las 6 de la tarde, artistas locales, el profesor Eusebio Roa, Dúo Noguera Godoy y otros. Sí. Y también la Academia de Danza Vivencia Curuguateña, la Academia de Danza Emociones, la Academia de la Municipalidad de Curuguatí, también van a estar esa noche, ¿verdad? Luego el lunes 13 de mayo tenemos Destacados de Curuguatí, que organiza la radio AGR, ¿verdad?, donde se le va a premiar a hombres y mujeres que dejaron un legado en la ciudad, ¿verdad?, que me parece muy importante también, a cargo de nuestro amigo Eduardo, ¿verdad? El lunes 13 de mayo también Proyecto Distrital, Dibujo Curuguatí, edición 2024, por las supervisiones educativas, está a cargo de ellos, ¿verdad? Luego, el lunes 13 de mayo también a las 19 horas, la retreta que organiza las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Tercera División y Primer Cuerpo de Ejército, ¿verdad? Luego también a las 20 horas después de la retreta, es el lunes 13 de mayo, la segunda corrida de toros. Nos vamos a la retreta y después nos vamos a tomar... Anoche estuve yo muy de paso hablando con no sé si el comandante de la policía acá del departamento, pero con mucha satisfacción me dieron la información de que el grupo Lince se hace presente acá en Curuguatí, sí, para el control de nuestra seguridad. Así mismo. Eso hay que valorar y hay que destacar, apoyar, sí, porque no podemos estar, somos pocos y no podemos estar, sí, compartiendo con ladronzuelos y inseguramente, porque acá este pueblo es un pueblo de familia, un pueblo de amigos. Sí, que tenemos que cuidar, ¿verdad? Sí, señor. Sí, y gracias a la gestión del señor intendente que hace tiempo realmente estaba detrás de eso, ¿verdad? Inclusive por momentos hacía traer hacia Salto el Guairá, se encargaba de los viáticos, combustible, y venía, pero no era suficiente porque nosotros necesitábamos que se quede, ¿verdad? Sí. Y ahora gracias a Dios vamos a tener también eso, ¿verdad? Aparte que estaba en un momento de zona roja, así como ellos dicen, ¿verdad?, en cuanto a seguridad. Aparte de eso, no podemos estar ya inseguros y no podemos estar afectándole a terceros.
los escapes libres, esos Roncadores. equipos que tienen Sí. eso ya no va, no. Ya no añan de polka para vaya. Así mismo. Y luego tenemos el día culmine prácticamente, ¿verdad? El martes 14 de mayo a las 7 horas, acto cultural y rendición de honores ante el gusto del capitán Mauricio José Troche en el ruedo central de la plaza también. Y seguido del gran desfile estudiantil, cívico y militar, ¿verdad? Sí, señor. Ese es algo que nos sale bastante bien también, Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Ojalá que se preste el tiempo Sí. y que todos los chicos vengan porque desfilan seis. Los chicos y las madres también, las mamás desfilan seis. Así mismo. Y luego después del desfile nos vamos a almorzar asado a la estaca en la parroquia San Isidro Labrador, Ahí ¿verdad? siempre fue debajo de la arboleda y en el salón. Sí. Sí. Y también a las 19 horas la frutillita de la torta de nuestras patronales, ¿verdad? Que es el festival homenaje a las madres de la patria de Curuguatí, ¿verdad? El 15. El 14, El 14 esa noche. esa noche. Primero, rendición de honores, desfile, nos vamos a almorzar a la parroquia y nos preparamos a la tarde para la tardecita, noche, para el gran festival. Ahí detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia, en el lugar donde hicimos el año pasado. Sí, así mismo. Y bueno, a las 7 va a comenzar, profesor, va a abrir el festival la Academia de Danza y de Canto de la Municipalidad de Curuguatí. Después de eso, sube nuestro valor local acá, que creemos todos, ¿verdad? Que son los más representativos todavía hasta hoy día, el grupo Onda Joven, ¿verdad? Luego sube el grupo Los Basaldúas, el grupo Cantares, Los Basaldúas. Optamos otra vez por ello como comisión porque el año pasado al año de secuela, a los adultos le hizo pasar bien, entonces era un pedido de la gente, hicimos caso y vuelve el grupo Los Basaldúas. Luego, aproximadamente 10:30, cerca de las 11 más o menos, sube el grupo Punto Clave. El grupo Punto Clave es una donación del señor gobernador, Nelson Martínez. Yo te digo una experiencia, nomás Punto Clave estuvo en el festival de Casa Paz. En enero, en el gran festival de Casa Paz. Y buenísimo, no, sí, de todo. Primero hace una entrada de lo folclórico y luego hace un poquito también para bailar un poquito, para levantar al público. Sí, señor. Y realmente yo te digo por experiencia propia que es un grupo buenísimo que salió muy aplaudido en ese festival y te vamos a tener la suerte de tenerlo acá con nosotros, ¿verdad? Y luego para la serenata en el horario central va a estar el grupo Oasis, ¿verdad? El grupo Oasis es un grupo que hace también de todo, folclórico 60% y el resto hace un poquito también bailable, ¿verdad? Para la Oasis Villarrica. Oasis Villarrica. Sí. Para las madres es un grupo que se pidió muchísimo también, yo vi por las redes sociales. Sí, y el asunto de Punto Clave estuvo en Casa Paz. Y el intendente, pues, su mamá es de Casa Paz. Sí, siempre se van. Nos acuerda Iña Camaya y la Iballe, entonces cuadro regalatas ahí, cae gobernador. Y bueno, y después, ese va a ser el momento central, la serenata a las madres y también con los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Como siempre se hace. Y después sube ya la parte cachaquera, pues ya que vamos a un samoingo, pues mi hora. Ahora, usted llama más la lince. Porque la ya puedo chinches a la mondada porque ahí ladronzuelo que no en ese sentido esa seguridad tiene que eso por sobre todas las cosas. Sí. Vamos a reiterar el pedido de seguridad. Así mismo, de hecho que se está haciendo, vamos a cerrar las 4 esquinas para que haya buena movilidad alrededor. Vamos a poner las ambulancias correspondientes en caso de necesidad. Va a estar también los bomberos ahí para los primeros auxilios. El hospital de Curuguatí está a disposición también, el IPS también está a disposición, todos vamos a estar ayudando, la patrullera, vamos a tener, gracias a Dios, también el grupo Lince, o sea que estamos tratando de cuidar todos esos detalles para que sea una gran fiesta y salga todo bien, ¿verdad? Si hay necesidad, el IPS, sus primeros auxilios ahí, de urgencia. A disposición. Ahora, escúcheme, el otro día tuvimos ahí, se cortó la luz. Nuestro motor está ya funcionando, ¿no? El generador está con unas averías y no están consiguiendo el repuesto. Esa es la realidad. Pero estamos detrás de eso. Sí, porque yo estuve justamente en un pedido de atención y
no quedaba muy bien con celulares ahí. Sí. Tomando Las gestiones están presiones. hechas, estamos esperando el repuesto. Es muy nuevo el generador, se usó muy poco. Sí, por una vez. Pero lastimosamente a veces pasa, ¿verdad? Y tenemos que tener un poquito de paciencia. Sí. Y en ese sentido, el IPS comentar un poquito también como que yo estoy ahí director, ¿verdad, profesor? Vamos a estar también atentos para el desfile. Sí. Vamos a poner un pequeño stand. Se trata mucho de... ¿El desfile dónde se va a hacer? El desfile se va a hacer en el lugar de siempre. En el lugar de siempre, Sí. cerca de- Sí, y vamos a estar con un stand de enfermeros, vamos a poner la ambulancia también. Se trata mucho pues de educación, ¿no? Sí. Yo pues siempre digo que los profesores son los grandes dueños del IPS, ¿verdad? Y otros, pero más los profesores. Entonces vamos a estar a disposición también ese día para cuidarle a los chicos y a los profes. Y adultos mayores. También. Y Y a las 2 de la mañana aproximadamente sube el grupo nacional Mequetrefe de cumbia para hacer el famoso Olimpia, yo te amo. Pero otros no. Olimpia, sí. Porque Pero nosotros vamos a tener una boutique va a ser ahí el estadio ODD, porque ahí no se va a llevar para hacer este canto, para hacer fiestas, festivales. Eso es para deporte. Y a las Así es. 2:30 aproximadamente sube el grupo internacional La Nueva Luna. La Nueva Luna. Yo quise darte todo de mi vida. Esa es La Nueva Luna. Y por último, para terminar, la banda Show Curugua, que es un grupo orgullo de Curuguateo hoy en día, que están tocando los mejores escenarios también. También agradecer en ese sentido a la Junta Municipal, ¿verdad? Ellos se encargaron de contratar a los valores locales, la banda Show Uruguay y el grupo Onda Joven como regalo también a... Pero para el próximo año, si vos seguís, Sí. tenemos que traer ya un grupo chamamecero correntino. ¿Ese es tu pedido especial? Sí, señor. Tenemos que traer. Vamos a procurar. Si ustedes no van a traer, yo voy a traer. ¿Cómo era esta? Soledad Pastoruti. Soledad Pastoruti. No. Soledad Pastoruti ya es regional. Nosotros chamameceros, recién estábamos cantando. No que ya ando también, a ver, doctor BBT, ¿cómo se llama el chamamé? Se llama mi amigo, acá tengo anotado, Bañado Norte. Seguramente escuchaste alguna vez. Seguro. Vamos a escuchar. Ya, ¿Tú ya se mandó a Tama? Bañado Norte, así se titula este chamamé. Y después para terminar, mientras tanto, entonces, termina el festival. Yo creo que ahora aproximadamente 3:30 vamos a terminar esta vuelta. También tenemos que respetar a la parroquia, ¿verdad? Sí. Que a las 5 comienza su procesión. Sí. También hay ese compromiso. La que serenata. Sí, para las 5 de la mañana ese lugar tiene que estar todito limpio, ¿verdad? Eso está a cargo. El año pasado fue un gran trabajo que hicieron también los funcionarios de la municipalidad, ¿verdad? Y a partir de las 5 de la mañana la serenata San Isidro y a las 8 de la mañana termina el calendario, con la misa y procesión del santo patrono San Isidro Labrador Curuguateo, ¿verdad? Y eso sería así nuestro programa. Bañado Norte, así se titula este chamamé, muy conocido por muchos. Los jóvenes ya no le conocen, doctor Nocoaína, ¿verdad? Cañen de chamametero uteo, porque el chamamé ¿sabías vos que el chamamé se ejecuta con polka, con guitarra y acordeón? Sí. Y su complemento es el grito, el zapucay y el zapateo. Tenemos una ensalada de música de todas clases acá en nuestro archivo. Entonces, a ver el que viene ahora, que es uno de mis preferidos, quiero decirles. Espero que el de ustedes también. Voy a tomar un poco de agua porque hace un calor. A la cuenta de 3, escuchen, yo no sé si nos están pasando en televisión en este momento porque sé que íbamos a ir diferido, pero que el país se entere lo que es Corrientes en este momento. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Zapucay!
muy bien esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo pensando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Si me dejas, me ausentaré, bella morena. Recordarás el día que me jurabas cariño fiel y entre tus brazos me estrellabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Una vez más, a ver si me ayudan. Ven pronto junto a mí. Allí juntos los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Soledad Pastoruzzi, ella es de otro lugar, no de Correntina, pero también ejecuta y canta la música correntina. Ñandu camina a veces en Inudo Torbe. Ella era una tarefero de mi región. También los correntinos y los del norte, los del litoral, los de Misiones. Esas tierras fueron nuestras del Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Todas esas tierras fueron nuestras, dice, según la historia. Sí. Y por eso que tienen nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra manera de vivir. Ñandereco, dicen ellos. Sí. Ellos dicen añamembe. Los poetas hicieron un homenaje también al tarefero. ¿Qué es el tarefero, doctor? ¿Igual? No tiene nada que ver con la hierba. ¿No? Tiene con la hierba, pero ¿qué es? Y no sé, pero bueno, algo de la... Vamos a escuchar atentamente. Tarefero de mi región. Yo sé que a veces quisieras revelarte a ese destino que te aporrea de lo lindo sin ofrecerte una tregua. Pero ahí estás en mi tierra como algo más del paisaje. Se te ve por todas partes como el caraguatá y la aruera. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de mar. La espera
al saber de que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el baita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Terminó la zafra y nada ha cambiado, seguís igual, con tu cara ya, reviro y cocido hasta la carpida de un mandiocal o algún maizal. Con cambito seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y su llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y pellones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. El homenaje que le hacen a los tareferos, los cosechadores de la hoja de la hierba, peabeca, arogüe, o monoa, jauerja, o yejoveré, o yubiaracoari, o ñemboyí, upei, o ñemombutu uimi, o ñemongui, jañande, ya usui. Aponarse año tenemos. Todos toman, el doctor, el enfermo, todas las personas, los chicos, hasta los chicos. Nosotros en nuestra edad, en nuestro tiempo no tomábamos tereré con mitán yurupe, ¿no? Porque era muy escaso. Ahora todo el mundo toma, pero tenemos que darle más énfasis, más conocimiento. Minero, Zapucay, escuchamos, doctor, este tema es en reconocimiento o valorando el trabajo que acá en el Paraguay se hace con la hierba. Sí. Se llaman mineros, allá le dicen tarefero. ¿Ya no ven? Zapucaino, Kaati Pemboniaku.
apurake abañe kaneko arabuku ku aihu beomo hasa Así estamos, amigos, gracias por la venida, doctor. Está muy interesante nuestra información para la gente. Vamos a estar preparando, ojalá que me pudiera o le pudieran acercar acá, porque ellos tienen programas de mañana allá. Toda la mañana tienen programa. Porque este está medio erróneo. Sí. Acá ya está. Acá ya está. Entonces es una sí, la Sole, sí, canta, sí. La Sole. Doctor, te agradecemos. Esta música es para vos, porque sé que te gusta. Gracias. Entonces, todo el micrófono es tuyo para dar el saludo, la invitación a la gente, ya que están Sí, no, y de hecho que agradecerte, profe, la invitación. Lo vengo haciendo con mucho gusto. Eso, como dije en el lanzamiento, todo lo que estamos en la comisión lo hacemos con mucho amor a nuestra comunidad, porque ahí no hay remuneración ni nada. Regalamos nuestro tiempo a favor de la comunidad y que tengamos unas lindas, dignas fiestas patronales, que nos alegremos todos, que sea un momento de compartir, de yoijú entre todos los curuguateños. Y cuando gusten, yo te agradezco, voy a estar a disposición. También, como me dijiste, voy a acercar el programa, las patronales aquí a los muchachos para que puedan ir también día tras día haciendo la invitación y que tengamos una linda patronal este año. Ya pata. Vamos a estar, y nosotros estamos pidiendo la programación. Vamos a hacer este homenaje al doctor Diego y canta La Soledad, una de las musiqueras famosas de chamamé y de toda la música folclórica argentina. Muchas gracias, doctor. Y a los oyentes, PM Shang y Nuera, sábado llegué más temprano ya porque ahora acabo ya, vamos allá, ya por el cata ya, bueno. Tengo una guainita dulce como miel de Camatá. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado a los 2 libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra con 1000 pájaros cautivos y cordeón en Gualichao, que solo le falta hablar. Aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está.
campesino, tape duro de alma fuerte, que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago. Venga, cumpa, está en mi pago, aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está. Disfruta del sonido del fin de semana. 95.5. El calor se vive en tu radio. Matizar el ambiente. Seguí clavado en nuestra estación. Canta tu sonrisa, moraliza. 95.5 FM. No te desconecte de esta. La música vive más en tu radio 95.5. Mucha más música. Solo hits.